Ese es uno de los retos de esa actividad en Face, pero tampoco me voy por lo más fácil, ¿no? O sea, no, porque el Face ahí se corre el riesgo de eso, no voy a hacer, ¿no? Sí, pero afortunadamente han sido muy pocos, a lo mucho 3 que tuvieron ese, pero sí había, yo sé, soy consciente de que había esa posibilidad de que ocurra eso. ¿Ya? Entonces, tranquilo por ese lado. Eso lo hablaremos la próxima semana. ¿Ya? Bueno, ya que hemos hablado, buenos días a todos. Buenos días, Javi. Chicos, espero que estén bien. Buenos días, Dani. Buenos días Aquí, con todos. aquí casual esperando que vengan Alexander, Mateo, Andrés, etcétera, etcétera, etcétera. Emilio y así. Profe, yo le voy a mandar por Gmail una justificación por la que no tengo prendida la cámara. Ya, ok. Emilio, ¿estás presente? Parece que Sí, no. profe, estoy configurando la cámara porque no se me prende, sí. Deme 2 segundos, ya le intento prender. Ok. Creo que podemos dar inicio. Ok. Bien, estamos en sesión, la última sesión del parcial número 3. Se termina un parcial bastante crucial e importante porque aquí vamos a determinar muchas cosas. Vendría a ser como que la que se haya terminado la primera mitad del segundo tiempo del partido. Entonces, ya en los últimos minutos como que ya entra la desesperación, pero bueno, ya. A su edad no hay, lo bueno es que a su edad no hay nada que sea imposible de resolver, ¿ya? Este, eso. Eh, Vamos a partir con la metacognición. Estamos en la semana de metacognición. Oficialmente el parcial ya se acabó, ya tenemos notas en Academium. Todavía me falta una columna de notas. Eh, eh, Solo estoy esperando algunas correcciones me han pedido algunos que querían hacer y, y que querían que les revisara de nuevo. ¿Ya? Eso. Me he demorado un poco porque he procedido a actuar en base a los que me han enviado por Hanout, ¿ya? Para después, aunque ya me faltan pocos, he dejado los que me han escrito correos, ¿ya? Y claro, siempre comienzo desde los correos más antiguos, ¿no? Para ir ya despachando. Ya me faltan muy pocos. Y claro, también me falta algunos que no había revisado, que solo eran 3 equipos, solo eran 3. Ah, no, pero esos eran del paralelo C.
C, D. Ah, entonces en la B ya estaba todo. Bueno, ya. Eso, entonces solo me falta quienes me han pedido una segunda revisión. Por eso no he subido. ¿Ya? Eso. Nosotros recordamos, bueno, y yo voy a hacer esta reflexión previa por haber leído las reflexiones que muchos de ustedes hicieron en el portafolio del primer quimestre. ¿Ya? Recuerdo, la metacognición se realiza en cada uno de los parciales, pero el portafolio se presenta una vez en cada quimestre. Entonces, si bien tienen que hacer la hoja de la metacognición, no es que las vamos a revisar en este momento. Tienen que hacerla así, porque ya sacó el parcial. Pero no nos estén preguntando, ¿y cuándo va a revisar? ¿Y cuándo va a ser la nota? No. Acuérdense, la nota del portafolio es una nota quimestral que reemplaza a la nota del examen quimestral. Es quimestral. Hay que esperar a que termine el otro parcial para revisar el portafolio. ¿Ya? En el portafolio está la evidencia de los parciales 3 y 4, ¿no? Con sus respectivas hojas de metacognición, ¿ya? De coevaluación, ¿no? Lo que sea. Eso. Así que por favor no nos estén preguntando y cuándo va a revisar y que no sé qué. Usted despreocúpese de eso. Usted preocúpese por hacer, ¿ya? Si ya lo quiere hacer, hágalo. No le vamos a decir que no. O preocúpese por tener la evidencia, ¿ya? Pasó en el parcial anterior que a pesar de que les pedimos en portafolio al final del quimestre, muchos no tuvieron una nota decente, no porque no hayan entregado el portafolio, sino porque entregaron el portafolio y no habían quitado los permisos en las evidencias. El portafolio debe tener la evidencia y la reflexión. Si no tiene evidencia, no hay portafolio. Es como que tú me entregues un álbum de fotos sin fotos. Entonces, ¿qué pues? Eso. Por favor, tienen suficiente tiempo hasta ya el fin de año para habilitar los permisos. Ya que por favor, por este tema de permisos, no tengan baja nota en algo que es sumamente sencillo. ¿Ya? Y abaca. O sea, cambiar la nota del examen por la nota de un portafolio. O sea, es una ganga. ¿Ya? Eso. Entonces, por favor, que quede despejada esa duda. ¿Tienen que hacer la metacognición? Sí. ¿Tienen que tener las evidencias? Sí. ¿Vamos a revisar el portafolio ahora? No. Lo vamos a revisar cuando se acabe el quimestre. Ahí lo vamos a revisar. Pero ya esté preparado para cuando en el momento digamos, hemos abierto la hoja para que suba el portafolio, usted simplemente haga así, como que depositar una carta en el buzón. Aquí está, profe. ¿Ya? Eso. Metacognición. Vamos a partir de una pequeña reflexión que les tengo, como les había dicho, en base a lo que ustedes escribieron en el quimestre anterior, también haciéndoles unas pequeñas observaciones a las reflexiones que ustedes hacen. Entonces les voy a compartir pantalla. A ver, tenemos aquí. Ok, estamos en la reflexión, la escalera de la metacognición. ¿Alguien me puede recordar qué es una metacognición? Una reflexión y recopilamiento de lo que se ha adquirido o aprendido en un periodo de tiempo. Correcto, ¿no? Me quedo con lo primero, ¿no? Es una reflexión de lo aprendido, ¿ya? Y ustedes ya saben, ustedes ya está, creo que es el tercer año que ustedes están trabajando y la escalera de la metacognición. Entonces, ya para algunos ya debe ser algo como que rutinario, pero para otros, en base a lo que yo he leído, a lo que hemos leído, Javier y mi persona, como que todavía les falta, o sea, hacen la metacognición por hacer, no la hacen a conciencia. Entonces vamos a ver estas ideas que les voy a compartir para que hagan una buena metacognición. Primero, ideas básicas, ¿no?
la reflexión debe partir de los valores académicos, ¿no? La humildad, la honestidad, ¿no? Como había mencionado, al leer, por ejemplo, en la pregunta, había una pregunta, creo que es la pregunta 3 o 4, que dice, ¿y para qué crees que te puede servir lo aprendido? Yo había leído comentarios que decían, yo no creo que lo que he aprendido me sirva en la vida. A lo mejor me va a servir para aprobar el año, pero no creo que me vuelva a servir. O sea, por favor, ¿ya? No es capricho o de gana lo que Javi y yo les estamos enseñando. Creo que en Humanístico es el proyecto que más puede aportar para tu vida diaria, sin desmerecer a los otros proyectos. La vida diaria no es la carrera. Eso es parte de tu vida. Sí, tener una carrera profesional. Pero algo que va más allá es el aprendizaje que tú puedes aplicar en tu vida. ¿Ya? Yo creo que este proyecto aporta mucho para lo que es el mundo real, porque tratamos de enseñarte cómo es el mundo real. ¿Ya? Y eso. Entonces, por favor, eviten hacer ese tipo de comentarios tan egocéntricos, tan soberbios. No, yo no aprendí nada. No creo que lo que aprendí me sirva. No me puede servir, solo para el colegio. No me va a servir. Otros ponen así, no creo que me sirva porque yo voy, en la universidad voy a estudiar tal carrera. Y no se dan cuenta que así no quieran, o así no sepan, o así desconozcan, la historia es la que va a determinar sus vidas. Los líderes políticos que escojamos son los que van a determinar en cierto momento sus vidas. ¿Ya? O los grupos de poder son los que van a determinar sus vidas. Así que por más carrera que estudies, no vas a estar al lado, o sea, o no vas a estar fuera de la historia. ¿Ya? Eso. Entonces, eviten esos comentarios y que no tienen nada que ver con la humildad. ¿Ya? No sé, yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es la humildad? ¿Alguna remota idea de eso? Pensar en los demás antes que en ti. No tanto. ¿Alguien más? O sea, no creerse como superior a las demás personas y todo ser igual y ayudar. Ya, algunos están yendo como que por el lado de la solidaridad, ¿no? No sé, de la cooperación, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que humildad es saber reconocer en qué eres bueno, pero no irte tanto al orgullo, sino quedarte en eso de que reconoces en lo que eres bueno y ayudar a los demás con eso que sabes que puedes hacer. Correcto, va por ahí. Bien, bien, bien. ¿No? Profe, Sí, adelante. ¿no será que es como que aceptar lo que tienes, pero con relativamente con buena cara? O sea, yo digo, sí, acepto que soy pobre, o sea, no, ¿cómo es que no sé cómo explicarlo? El contrario de soberbio, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. Ya. Está bien, está bien. La idea que, aunque no sabes expresarlo, y te cacho o te cachamos la idea. ¿Ya? Y para resumirle en un lenguaje sencillo, humildad es vivir en la verdad. ¿Ya? Y hay gente que mezcla y dice, no, es que es pobre, por eso es humilde. O sea, no, hay gente rica y que es humilde. ¿Ya? La persona que es humilde no anda presumiendo de lo que tiene, no anda diciendo, miren, yo tengo, o sea, ya. Hay gente incluso que no tiene y presume, ¿no? Y presume lo que no tiene, ¿ya? Y cosas así. Mientras que la humildad es ser tal como eres, ¿no? No aspirar a
creerte más que otra persona. Los títulos profesionales no te hacen más persona que otra, ¿ya? El dinero no te hace más persona que otra. Entonces no tiene caso, en ese sentido, hacer alarde de que, no sé, hablo tales idiomas, hago esto, hago lo otro. No, o sea, ¿ya? Y mucho menos si no tienes, ¿ya? Eso. Entonces, y como habían dicho algunos de ustedes, reconocer. Y reconocer en qué son buenos y reconocer también en qué están fallando, ¿ya? La metacognición debe partir de eso, de que somos personas que estamos aprendiendo, ¿ya? Y en base a la reflexión de ese aprendizaje, no a juzgar lo que se está aprendiendo, ¿ya? Ariel Díaz dice, ya, ok, podría ser, Ariel, podría ser, lo que comentas, ya. Y claro, no todos somos perfectos, somos perfectibles, entonces hay cosas en las que somos muy buenos, otras no tanto. Por eso debemos partir esta reflexión, sabiendo que hemos fallado en algunas cosas, en otras somos muy buenas, ¿no? Y no nos vamos a concentrar simplemente en la reflexión de la metacognición, en todo lo bueno que hicimos. También debemos poner ahí en qué hemos fallado, ¿ya? Y en base a esas fallas que aprendimos, ¿ya? Eso. La honestidad, ¿no? Yo puedo hacer una metacognición de algo que hice, no de algo que no hice, ¿no? Y me topé personas que sabían que no habían hecho el deber y habían puesto, he aprendido cosas como tal y tal, y así. O, por ejemplo, gente que tiene 0 en las actividades en equipo, ¿no? En las actividades cooperativas, y dicen, yo compartí con mis compañeros. O sea, pero si tienes 0, o sea, tu metacognición debe ser coherente con las notas que tienes, porque las notas son un indicador. Yo sé que las notas no dicen todo, pero las notas son un termómetro, ¿ya? Y no puedes decir que aprendiste si no presentaste, no sé, 3 deberes. No puedes decir que aprendiste si en la clase no estabas atento a la explicación, ¿ya? Ese tipo de cosas. La parte número 2 dice reflexión a partir de la excelencia académica, ¿no? Mi aptitud frente a los desempeños realizados. Si algo no me gustó, no voy a hacer metacognición o voy a juzgar en base a si me gustó o no. Lamentablemente esto no tiene que gustarte. Hay cosas que tenemos que hacer y que no nos gustan, ¿ya? Y así va a ser el resto de tu vida, ¿ya? ¿O tú crees que al que recoge la basura le gusta recoger la basura? No, pero tiene que hacerlo, ¿ya? ¿O tú crees que los médicos en algún momento se cansan de ver tantos enfermos? Sí, yo creo que en algún momento se cansan de ver tanta gente con dolencias, ¿no? Con problemas, ¿ya? Pero igual es su misión, ¿ya? Para eso están ahí, ¿ya? Entonces, algunos juzgan o hacen la metacognición en base a sus gustos. Sí, y no se trata de eso, ¿ya? No es si te gusta la materia o no, o si te gusta el profesor o no, o así, ¿ya? Es en base a tu aprendizaje, ¿ya? Les voy a poner esta pequeña grabación para que ustedes tengan una mayor idea de lo que yo estoy explicando. Por ejemplo, a los otros paralelos puse el ejemplo de un plato de brócoli, ¿ya? Yo les voy a decir, a mí no me gusta el brócoli, para nada, pero tengo que comerlo porque sé que es un alimento saludable. Y si me ponen una metacognición, a ver, coméntenos qué aprendió. Y yo me pone, el brócoli es malo, porque no me gusta. No, yo no voy a hacer eso, ¿ya? O no voy a hacer una metacognición si no me comí el plato de brócoli, sino que simplemente lo boté.
y digo, ay, me lo comí. No puedo hacer una metacognición si no me comí el plato de brócoli. Si me comí el plato de brócoli, ahí sí. Ah, bueno, el plato de brócoli me aportó con vitaminas, un alimento saludable, un alimento verde, ya, chévere. Ahí sí. Hay cosas que no nos gustan, pero que porque no es de nuestro gusto vamos a decir que está mal. ¿Ya? A eso no se limita la metacognición. ¿Ya? Esperando a que se cargue, espérame un ratito, pensaba que tenía la ventana abierta y la había cerrado. Y por ejemplo, si ustedes evalúan, o no, un partido de fútbol, ustedes evalúan, y esto hacen los jugadores de fútbol y el cuerpo técnico, etcétera, etcétera, evalúan el partido de fútbol en base a las jugadas, en base a las tácticas empleadas, en base al resultado. No evalúan el partido de fútbol. A ver, ¿te gustó el partido de fútbol? Si te cansaste o no te cansaste. Si van a evaluar el partido de fútbol en base al cansancio que tuvieron los jugadores, van a decir, chuta, terrible, porque los tipos salen muertos ya con la lengua afuera ya casi cuando termina un partido de fútbol. Si vamos a evaluar un partido de fútbol en base al cansancio de los jugadores, pues estamos evaluando mal. Lo que queremos evaluar es el resultado de las tácticas que hicieron en base a los entrenamientos. Eso es lo que se evalúa. ¿Ya? No si quedaste con la lengua afuera o cosas por el estilo, ¿no? O se te fue el aire y eso. Entonces centrémonos en evaluar en la metacognición lo que hay que evaluar. ¿Ya? Esa parte de ahí, espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, yo la asignatura que perdí fue la... Perdón un ratito. Entonces, en base a eso, les comparto esta primera corto para que me puedan cachar. Lo voy a repetir, es muy corto, pero como la persona que habla en español, hostia tío, para que lo puedan escuchar un poco mejor, lo voy a repetir. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera. Primero tienes que aprender por obligación, luego lo cogerás gusto. Yo la asignatura que perdí fue la matemáticas. A fuerza de estudiar sin ganas terminé cogiéndole el gusto. Si en lugar de decir has suspendido, pues ahora te aguantas y estudias para probar septiembre, me hubieran puesto un psicólogo, me hubieran creado un problema que no tenía. No, si no te gustan, es igual, las estudias. Ya les irás cogiendo gusto. Y de hecho, toda cosa, por muy creativa que sea, tiene una rutina. O sea, un buen pianista ha pasado muchas horas haciendo escalas. Un buen matemático tiene que hacer muchas veces ejercicios rutinarios para interiorizar ciertas rutinas de cálculo. Y para escribir bien, primero hay que hacer muchos dictados. Entonces, primero tienes que trabajar porque es tu obligación, igual que a ti te preparamos la comida porque es nuestra obligación. Ya le irás cogiendo gusto. Lo repito. Creo que no es que debe ser yo problema porque no escucho. Yo la asignatura que perdí fue las matemáticas. A fuerza de estudiar sin ganas terminé cogiéndole el gusto. Si en lugar de decir has suspendido, pues ahora te aguantas y estudias para probar septiembre, me hubieran puesto un psicólogo, me hubieran creado un problema que no tenía. No, si no te gustan, es igual, las estudias. Ya les irás cogiendo gusto. Y de hecho, toda cosa, por muy creativa que sea, tiene una rutina. O sea, un buen pianista ha pasado muchas horas haciendo escalas. Un buen matemático tiene que hacer muchas veces ejercicios rutinarios para interiorizar ciertas rutinas de cálculo. Y para escribir bien, primero hay que hacer muchos dictados. Entonces, primero tienes que trabajar porque es tu obligación, igual que a ti te preparamos la comida porque es nuestra obligación. Ya le irás cogiendo gusto. Sí, pero no desde el sufrimiento. Pero si no se trata de sufrir, yo puedo no tener ganas de preparar la comida a mis hijos, pero lo hago. Si estuviera solo, me preparaba un bocadillo de anchoas y comía mirando la televisión con los pies en la mesa. Bien.
Entonces, a eso es lo que, en otras palabras, te estoy tratando de explicar, ¿ya? No se trata de hacer una metacognición, me gustó o no me gustó, o estuvo mal porque no me gustaron tales cosas. No, la cognición es una reflexión sobre lo que aprendiste, así te haya gustado o no te haya gustado, ¿ya? Así como les puse el plato de brócoli o el ejemplo de los jugadores de fútbol. Eso, ¿ya? Y hay muchas cosas en los estudios que no nos van a gustar hacer, ¿ya? Y sobre todo la historia y la filosofía, habrán cosas que no te vayan a gustar, no todo es, yo me opongo a esa parte en la que dice, no, es que a los chicos hay que enseñarles cosas para un mundo mejor. Sí, claro que sí, pero en la historia ocurrieron muchas cosas dolorosas, masacres, muertes, guerras, etcétera, etcétera, sobre todo en el siglo XX. Y no son cosas que a mí me guste hablar, pero la gente tiene que ver, ¿ya? Y en la filosofía, a lo mejor a lo que aprendan, no sé, en primero, en segundo, hay muchas cosas ustedes no compartirán con, con, con el pensamiento de muchos filósofos, pero hay que verlos, ¿ya? No compartirán, no sé, algunas ideas, pero hay que verlas, ¿ya? Porque eso es lo que no te gusta creer a ti, si creen otros, ¿ya? Y hay que conocer. Y eso. Algunos dicen, no, es que yo no veré yo no veré esta materia cuando esté en la universidad. Y eso no se aplica a este proyecto, ¿ya? Sigo. A ver. Veo chicos que están en la exalumnos que están en la universidad y me escriben, ¿no? Yo les pregunto, ¿y cómo estás? ¿No? ¿Y qué estás haciendo? Y me dicen, profe, me dicen, Dani, me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo maquetas. Los que estudian arquitectura. Los que estudian medicina me enseñan así una Biblia. Mire, Dani, lo que tengo que leer. ¿Ya? Y así les guste leer o no les guste leer, igual tienen que leer. ¿Ya? Y cosas por el estilo, ¿no? Y vamos con la parte número 3. Reflexión a partir de la persona, ¿ya? Mi actitud frente a las actividades propuestas, frente a los padres, a los compañeros y a los profes, ¿ya? Como ya dije en el punto anterior, si no hiciste tal o cual actividad, no pongas que aprendiste, ¿ya? O si hiciste una actividad y hubieron fallas y te dimos tiempo para que corrijas esas fallas y no las corregiste, pues no digas que aprendiste, ¿ya? No digas que aprendiste si, por ejemplo, no hiciste la actividad en compañía de los demás estudiantes del equipo, ¿ya? Como algunos dicen, no, es que yo no saqué bien, yo no aprendí esto porque en el equipo hubieron tales problemas y no sé qué. No le eches culpa a los otros. Es una reflexión en base a lo que tú hiciste y lo que tú aprendiste. No sé, unos dicen, yo aprendí y esto, y mientras estábamos dando la explicación, algunos, no sé, tiktokeándose, o mensajeando por el WhatsApp, o viendo películas, o jugando Fortnite, o no sé, viendo Naruto, no lo sé. Pero pues, si haces eso, no puedes poner en la metacognición, ¿ya? La metacognición se hace en lo que se reflexiona en base a lo hecho, no a lo no hecho, o no a lo hecho mal, ¿ya? Si no sería una mentira, ¿ya? Y ahí con eso destruyes automáticamente la metacognición, ¿ya? Frente a la actitud de tus padres, yo he visto ¿cómo mucho... tienes el celular? ¿En la compu ahí abajo? ¿Qué cosa? ¿O cómo? Ayúdame para ver si... Felipe, tu micro. Sí, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, Juan Felipe. Bueno, yo me refiero, por ejemplo, también, he visto muchos papás que han escrito,
profe Dani, mi hijo tiene esta calificación, puede todavía presentarle el deber, no ahorita, sino antes, puede presentar, yo le digo, sí, puede presentarlo. Y ni aún así presentaron. Padres que han enviado correos intercediendo por sus hijos, oportunidad por sus hijos, oportunidad que no se les ha negado, porque se recibió deberes o correcciones de deberes hasta el último día. Y aún así algunos no han presentado. Entonces, ¿qué clase de metacognición pueden hacer esas personas? Ahí deberían colocar ahí, a pesar de que mi papá pidió al profesor una nueva oportunidad, yo no presenté. Eso deberían escribir. ¿Ya? Eso es una reflexión. Es una reflexión que no debería quedarse ahí en la nada, sino que es una reflexión que debería servir para mejorar el último parcial. ¿Ya? Algunos hacen esto de la metacognición como que si fuera un deber más. Escriben cualquier cosa, opinan cualquier cosa, y no es poner cualquier cosa. Es una reflexión seria porque parte de lo que has hecho tú. Por eso es importante. ¿Ya? No es lo que he hecho yo, no es lo que ha hecho Javi, o no es lo que han hecho tus papás, es lo que has hecho tú. ¿Ya? Adelante, Javi. Sí, solo hacerles mención, la oportunidad que se les dio a varios para rehacer su evaluación, la misma, ¿no? Me topé con algunas respuestas que en algunos casos incluso eran más pobres que las anteriores. No puse eso en los comentarios, pero puse otra cosa. Y recuerden que así como esta reflexión de la metacognición no tiene que ver con los gustos, también hay que ir afinando el modo como se escribe, cómo se habla, ¿no? Para poder entenderles. Algunos a veces escriben casi como piensan varias ideas al tiempo y eso se vuelve enredado. Algunos les escribí en los comentarios que confundieron las líneas, los momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, algunos lo pusieron a León XIII después de Pío XII, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial pusieron a Pío XII, a León XIII, ¿no? Lo ponían ahí, siendo que él luego escribió no sé qué cosas, pero que había escrito antes, incluso hasta había confusión. Y sí es importante ser precisos en eso, ¿no? Por eso desde ahí tiene que hacerse la reflexión. Por ejemplo, en el feedback que les hice mención en las evaluaciones, algunos, sobre todo ahora sí a todos casi, el profe me dijo que es confuso y hay términos que no son adecuados, que no se entienden, que es una respuesta demasiado general, que me doy las vueltas, ¿no? Por ejemplo, hubo alguno que estaba la caricatura de Otto Bismarck y Van Bismarck y, ¿cómo se llama? Y Pío IX, ¿ya? Entonces, ¿qué comentario pusieron? Como podemos ver, ahí hay un juego de ajedrez en el que están dos personas, ¿no? El uno es un papa y el otro es un político. Y cada uno, como se puede ver, juega desde el ámbito de lo político y desde el ámbito de lo del papa que le dice, y ambos cada uno, así, como lo estoy diciendo, ambos cada uno pues trataban de lograr lo suyo, tratando de imponerse. Entonces yo decía, ¿y qué leo yo aquí? O sea, ¿qué entiendo de esa reflexión, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos claridad en eso, vayamos corrigiendo, para que no tengamos dificultades a posteriori. Y las oportunidades, como decía Dani, que se les ha dado, pues ténganlas en cuenta. Hoy se les da las oportunidades sobre todo porque estamos en construcción. Usted en la universidad, la única oportunidad que tiene es el momento en que el profesor le dice la evaluación. Profe, hoy estuve nervioso. ¿Yo qué culpa tengo? Usted en la evaluación, un número de cédula o su nombre y le pasan la nota. Y ahí hay que hacer cosas distintas, ¿no? Esa es la vida real ya de universitario. Aún así todavía se viven ciertas cosas que también están, como digo, en construcción. Entonces tengan en cuenta presente esto para que ustedes luego puedan compartir en el momento en que les corresponda, ¿ya? Cuando hagan la reflexión, ¿no? Ir a lo concreto, ¿no? Ir a lo concreto. A veces es bastante difícil porque tengo que enfrentarme a mis temores.
a lo que no me agrada decir, pero la única manera de crecer es esa. O sea, no podemos rehuirlo, no podemos autoengañarnos y no podemos esconder eso. Entonces es súper importante enfrentar. Como a veces no sabemos cómo decirlo, ¿no? María Paula me parece que es que no sé cómo decirlo, pero nos lo hizo entender, ¿ya? Y entonces ayudamos nosotros en el proceso para completar la idea. A veces a uno se le pierde la palabra y se le pierde simplemente y no sabe cuál es la palabra y que por ahí alguno le entiende y dice esto. Ah, sí, eso era justamente. Ya, a veces nos pasa, pero así vamos construyendo, ¿no? Como cuando usted aprende otro idioma, yo siempre me acuerdo de un compañero que es sacerdote ahora, está en los Estados Unidos, y él empezaba a aprender francés, y él metía nomás las palabras para hablar. Cuando le tocaba hablar a él, había partes que las decía en inglés, otras en español, y así perdí el miedo para hablar. Y llegó un momento pues en que ya podía comunicarse en francés, ¿no? Entonces, hay que ir perdiendo el miedo, ¿ve? Hay que ir perdiendo el miedo a estas cosas y ser bastante concreto y recalcar esta parte central de la humildad, ¿no? ¿Sí? Vivir en la verdad, no saltarnos la realidad que tenemos. ¿Sí? Si yo hubiera hecho esto, bueno, usted puede reflexionar acerca de lo que hubiera hecho, pero lastimosamente, ¿qué es lo que hizo? ¿No? El resultado viene de lo que hizo, no de lo que pudiera haber hecho o de lo que le hubiera gustado hacer. Entonces, por ahí va el hecho de la reflexión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y no sé si, no he visto ahorita, pero no sé si todavía hay alguno, profe. creo que sí, que profe. no me ha dicho, Perdón, no me ha dicho perdón qué que le hacer. interrumpa. Por favor, estoy hablando un momento. No me ha dicho qué hacer con sus comodines, ¿ya? Revisen, que ese es en la parte, el único que falta de algunos, sobre todo porque alguno hasta el final en la noche le devolví la calificación, porque pues estaba igual revisando todo lo que habían enviado y aportado, ¿no? Y de ahí de pedir otras de una vez completo esto, de pedir más oportunidades y trabajos extras, pues ya, bueno, eso se queda ahí nada más. Mejor no lo hagan, ¿ya? Pero sí de lo de los comodines, que eso ya es algo hecho, que ya lo subieron, ya lo tienen. Hay algunos, por favor, repito, revísenlo y no por aquí, no por el chat del Gmail, indíquenme qué hago con eso, porque yo puedo ver la necesidad, pero si ustedes no me indican, pues se van a quedar. Ay, es que me olvidé de decirle. Pues bueno, eso se va a acordar un buen tiempo si es que se olvida, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces tengan presente eso. Ahora sí, José, espérate un ratito, ya terminamos de hablar, entonces ahí. ¿Qué pasó? Tuve una emergencia, me tengo que ir, profe. Luego le mando la justificación. Tranquilo, corre. Ya. Ok. Dale. La siguiente parte que yo les decía, ¿no? Sobre la actitud, ¿no? Que tuvieron frente a los papás, a nosotros, ¿ya? A las actividades planteadas y frente a sus compañeros. Y eso es lo que hay que recalcar, no es por molestarles en la vida. Esta cuestión del aprendizaje cooperativo, ¿no? Y algunos ponen, no, es que como era en equipo, yo tuve mala nota en esto, o no aprendí porque era en equipo y el resto del equipo no hizo nada. O sea, dejen de echarle la culpa a otros. Y se plantea esto del aprendizaje cooperativo porque el mundo real o la vida real les tocará trabajar en conjunto. Si cogen arquitectura, van a tener que trabajar con un ingeniero al momento de la construcción de un edificio. Si van a coger ingeniería, van a tener que trabajar con un arquitecto, con un albañil de la mano, con un conjunto de personas. Si van a ser médicos, no, el médico no trabaja solo, trabaja con el anestesiólogo, trabaja con la enfermera, trabaja con el instrumentista, etc. La gente trabaja en equipo, ¿ya? Si usted va a trabajar en ventas, va a tener que hablar con clientes, con otros vendedores, con proveedores, etcétera, etcétera, ¿ya?
Y dejar de ese capricho. Ah, no, es que yo saqué mala nota porque con él me llevaba mal y como no trabajé porque con él me cae mal, ya está, ya me salvé. Eso no es metacognición. ¿Ya? El mérito del aprendizaje cooperativo es subsanar, salvar cualquier diferencia y aprender. Tiene que ver mucho con la tolerancia. ¿Ya? Pero algunos todavía, a pesar de 3 años, siguen encerrados en su capricho, que porque este o esta me cae mal, yo no voy a trabajar. Incluso escuché comentarios que decían, es que esta persona dice que si no le escribimos por WhatsApp, no nos responde. ¿Qué es eso? ¿Ya? Ya, y poner poner el pretexto de la comunicación, ese es otro asunto. ¿Ya? Que porque no me comuniqué, porque no me avisaron, es que yo sí. Incluso hay papás que se prestaron para este show, para este chiste. Estamos en una época donde la comunicación no es justificación. Y tienen muchos medios. Y no me canso de repetirles. Tienen Hangout, tienen Gmail, tienen Messenger, tienen WhatsApp. No hay excusa. Me ha llegado mails de papás y de estudiantes. Es que estuve en la casa de mi abuelita y por eso no pude hacer con mi equipo. Por favor, o sea, que ¿dónde vive tu abuelita? No sé, en esas islotes abandonados de las Islas Galápagos. Allá sí te puedo creer que no hay internet. Pero aunque sea ahí, papá, préstame un ratito el celular, necesito conversar algo con mis compañeros. Eso. Javi, adelante. Oh, perdón, ya que hacen menciones, que a mí no me gusta tal cosa. Solo les voy a contar algo que me parece que es una muy buena noticia, me acaba de llegar ya de una persona bien seria que trabaja con esto también. Y les dejo para que investiguen, porque las cosas reales, ¿no? Y pueden ayudar mucho. Les voy a sintetizar la lectura porque dice, acaban de sacar en una revista científica una publicación efectiva y aceptada por la comunidad científica médica, ¿sí? El estudio definitivo de que el dióxido de cloro cura el 100% de todos los casos de COVID, ¿ya? Eso se esperaba desde el año, ¿cómo es el año que hablo? Desde el mes de octubre del año pasado, pero las cosas, cualquier cosa de estas no dice, sí, cura, listo, publiquémoslo. No, se requieren estudios, ¿no? Y habrá gente lastimosamente como en los medios de comunicación no les agraden estas noticias y sobre todo a los distribuidores de vacunas tampoco les agraden, pero les menciono, ¿no? Que son cosas que a veces desagradan, pero tenemos que hacer incluso hasta un proceso de aprendizaje de ahí. Dice, sí, no me gusta porque dicen que el dióxido de cloro mata. Claro, si usted va y se compra el cloro, que es para los pisos, y se bebe el litro, bueno, con una cuchara ya le va a hacer daño, ¿no? Por eso hay que también saber ver esas cosas. Y esto solo pretexto para hacer mención a lo que les decíamos a sus compañeros, que hay un aspecto sustancial muy ignaciano, que San Ignacio les decía a sus compañeros y a todos los jesuitas, y eso está en las constituciones de la compañía y en el modo de proceder. Hace mención al discernimiento, a la reflexión, ¿no? En las acciones que nosotros tomamos. Y el discernimiento y la reflexión no es para tomar decisiones, hago esto bueno o hago lo malo, ¿no? Y ya sabemos que si es malo, pues es obvio, ¿no? Pero más bien se discierne acerca de dos cosas buenas, cuál es por la que puedo optar, o de aquellas cosas en las que uno no detecta bien si es bueno o no, es bastante difícil. Entonces ahí se hace el discernimiento y la reflexión. ¿Y qué conclusiones puedo sacar de todo eso, no? ¿Qué conclusiones puedo sacar de todo eso? El pensamiento crítico está lleno de contenido. La ausencia de contenido, Diosito Santo. Entonces, ese es el sentido que se busca, ¿no? Y vamos a ver con esto y con esto acabo, esto que acaban de publicar en los Estados Unidos, ¿sí? Que se esperaba desde octubre del año pasado, que ya lo tenían, pero no es tan sencillo la publicación en una revista científica y no es tan sencillo que la comunidad de médicos y científicos acepten así, necesitan las evidencias clínicas y ya está todo listo. Esto estaba listo en el mes de enero, pero se demora un poquito todos los procesos, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver qué tipo de metacognición hacen, por ejemplo, los del Ministerio de Salud aquí con esta noticia. ¿Será que la sacan? ¿Será que la sacan en televisión? No lo sé, ¿no?
Y es mucho más económico, ¿ve? Es mucho más económico que una vacuna. Vamos a ver qué reflexión y qué metacognición se puede sacar al respecto de eso también en la vida real, ¿no? Nosotros ahora vamos a hacer una metacognición, una reflexión, y estamos haciéndola de su vida real, ¿no? Mucho cuidado, y con esto acabo. No se salte la realidad nunca, no se salte la realidad. Yo hubiera hecho, podría hacer, ¿qué hubiera pasado? Sí, ya, se puede reflexionar sobre eso, pero no hay que perderse en ese tipo de reflexiones. Mucho tiempo, casi nada, ¿no? Esas llamadas discusiones tal vez han escuchado bizantinas, por ejemplo, discutiendo acerca de si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. ¿Será que tenía o no tenía? ¿Será que los ángeles tienen sexo o no? ¿Qué sea un hombre o mujer? No, son discusiones que no vienen al caso, ¿ya? Son discusiones que no vienen al caso. Pero a veces nos enfrascamos en eso y hasta puede haber problemas. Por eso la metacognición está fundamentada en el contenido y en lo que hice, ¿no? ¿Sí? En lo que hice, y por supuesto, si no hice bien las cosas, pues tengo que reconocer que no hice bien las cosas, como decía Dan. Y si las hice bien, pues tengo que aceptarlas y ser un poquito más prudente al comentarlas, ¿no? Porque por lo general siempre hacemos mención de lo de la humildad, siempre se hace, ¿cómo se dice? Siempre se habla más, se pondera más de lo que se carece, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas cositas, ¿no? Solo eso nada más. Y perdón que se haya compartido esto que me enviaron, que era una noticia que se esperaba desde hace meses, pero es una alegría. Ojalá en el mundo la acepten. Nada más, sigamos con el proceso. Siguiente corto, para terminar esta parte, les comparto. El objetivo se basa en el engaño, porque nunca habla ni del esfuerzo, ni del trabajo, ni del conocimiento. Lo envuelve en destrezas, espíritu crítico, creatividad, pero el espíritu crítico sin conocimiento es charlatanería. Un fanático es un ignorante lleno de espíritu crítico. No hay obra de arte que no tenga detrás muchas horas de estudio y conocimiento. Y al conocimiento llega con esfuerzo y con el ejercicio de la memoria, tan denostada hoy. Entonces nuestro sistema engaña, y es un engaño que cala enseguida, porque si a los niños les dice lo importante es estar motivado, es estar contento, es ser feliz, y se lo creen. Pero cuando a un niño le pasas con 8 asignaturas suspensas, le estás engañando. Cuando a un niño le dices lo importante es estar motivado, le está engañando. De hecho, algunos de mis alumnos, pero vamos a ver, tú todos los días vas a tu casa, te encuentras la comida hecha. ¿Quién te la hace? Mi madre. ¿Todos los días o solo cuando está motivada para hacerlo? Ah, no, todos los días, profe, pues tú tienes que hacer las tareas todos los días si estás motivado, ¿no? Así de fácil. Repito. El objetivo se basa en el engaño, porque nunca habla ni del esfuerzo, ni del trabajo, ni del conocimiento. Lo envuelve en destrezas, espíritu crítico, creatividad, pero el espíritu crítico sin conocimiento es charlatanería. Un fanático es un ignorante lleno de espíritu crítico. No hay obra de arte que no tenga detrás muchas horas de estudio y conocimiento. Y al conocimiento llega con esfuerzo y con el ejercicio de la memoria, tan denostada hoy. Entonces nuestro sistema engaña, y es un engaño que cala enseguida, porque si a los niños les dice lo importante es estar motivado, es estar contento, es ser feliz, y se lo creen. Pero cuando a un niño le pasas con 8 asignaturas suspensas, le estás engañando. Cuando a un niño le dices lo importante es estar motivado, le está engañando. De hecho, algunos de mis alumnos, pero vamos a ver, tú todos los días vas a tu casa, te encuentras la comida hecha. ¿Quién te la hace? Mi madre. ¿Todos los días o solo cuando está motivada para hacerlo? Ah, no, todos los días, profe, pues tú tienes que hacer las tareas todos los días si estás motivado, ¿no? Así de fácil. Y así es el mundo real, ¿ya? Yo me opongo firmemente, y si yo lo he dicho, algunos, y sobre todo con el afán de ganar dinero, han convertido los colegios en un club social, en un resort para jóvenes. Y hacen las payasadas más grandes con tal de captar más alumnos, ¿no?
aquí los estudiantes van a estar mejor, aquí está el campo de césped, aquí está el árbol para que filosofee y tengan las clases al aire libre, aquí está la piscina, y aquí está, y nosotros hacemos y hacen fiesta por todo. Hacemos fiesta por el Halloween, hacemos fiesta el Día de la Rosa, la fiesta de la primavera, y es una fanfarria. Y todo para hacerles sentir a los estudiantes como que si el colegio fuera un sitio de placer. Al colegio se viene a estudiar, al colegio se viene a aprender, ¿ya? Y también hay momentos de diversión y bacán, ¿no? Chévere, sí, es de ley, porque un colegio sin vida estudiantil no es colegio, ¿ya? Pero muchos tratan de convertir en colegio, no, es que están con las peores notas, igual pasan. No, es que no hay que hacerlo sentir mal al estudiante, porque si no lo traumamos, lo vamos a traumar. No, hay cosas que cuestan, y el aprendizaje que cuesta, el aprendizaje que te demanda un esfuerzo, es el más meritorio, ¿ya? Hay gente que dice, no, es que a los estudiantes hay que enseñarles con las nuevas técnicas, que no sé qué. Sí, yo sé las nuevas técnicas, y yo aplico las nuevas técnicas, pero las técnicas no sirven de nada si no lees. Así de sencillo. No hay ninguna metodología o técnica de estudio que reemplace a la lectura, ¿ya? La lectura es la primera puerta al conocimiento, ¿ya? Y como lo dijo este experto al inicio, muchos dicen, no, es que el pensamiento crítico, y pasan hablando de la vida del pensamiento crítico, y no sé qué piensan, y no sé qué critican, o no sé qué piensan, pero sí critican, pero ni siquiera leen, no sé en base a qué piensan, si no tienen nada, critican y piensan en base a la ignorancia, porque no leen ni una página, pero sí son pensadores críticos, no sé cómo. Y ahí abrimos la puerta al fanatismo, que es lo peor. Alguien que cree y comparte cosas y difunde cosas sin tener argumentos, sin tener evidencias, sin tener pruebas, sin tener estudios. Y en las redes hay full de estos que yo le llamo los filósofos del Facebook, gente que opina y que yo me quedo leyendo, y este individuo con lo que opina ni siquiera debería abrir la boca. Pero todos son pensadores críticos ahora, pero no leen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Esa parte que es importante. Eso, y realmente no tiene que gustarte. Y nunca vas a llegar a saberlo todo, pero eso que no te quite el interés por saber. Si Cristiano Ronaldo o Messi ya fueran los mejores jugadores y se considera, no entrenarían, pero ellos de todas formas son los campeones, igual invaden los entrenamientos, igual entrenan, siguen entrenando, ¿ya? No es cuestión de, ya llegué, ya lo sé todo. No vas a saberlo todo. Siempre es la constante revisión, la constante investigación, ¿ya? Eso. Ellos no dicen, no, es que yo ya me dieron el Balón de Oro, yo ya soy el jugador del mundo, yo no necesito entrenar. No, ellos igual van a entrenar, ¿ya? Eso. Y no necesariamente te vamos a enseñar cosas que a ti te agraden aprender, pero son necesarias, ¿ya? A lo mejor, no sé, en ciencias te tocará abrir un sapo, una rana, una lagartija. A muchos no les gustará, pero es base para que los que sigan medicina no se desmayen al ver un cadáver ahí ¿cómo se le llama? En el anfiteatro, en la universidad, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que nos desagradan, pero que eso no vaya a determinar tu metacognición. Habrá muchas cosas y como les digo, el colegio no es un resort, es un sitio donde lo primero debe primar es la excelencia académica, ¿ya? Eso de ahí, chicos, van a tener un espacio para conversar entre ustedes, lo que aprendieron en base a estas 4 preguntas que les voy a proyectar. Yo sé que ustedes conocen, pero a veces responden sin saber qué responder. Tengo aquí, siguiente parte,
perdón un ratito, siguiente parte, la escalera de metacognición. Yo sé que su escalera es de 4 escalones, pero este tiene 5, pero deberán reflexionar en base a qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué habilidades he mejorado y para qué me ha servido, ¿no? Tendrá un pequeño espacio. Les recuerdo, aquí están, tomen foto, o mejor se los dejo ahí proyectado para que lo revisen. Y no sé si ahora es el momento para que hablen con los chicos, con ustedes mismos, perdón, Javi. Sí, ya les vamos a hacer lo de los grupos. Hemos compartido, que ya conocen el documento de la metacognición, ya, pero para que compartan un poquito, unos 15 minutos, tómense su tiempo ahí, ¿de acuerdo? Ya les hago los grupos y no se olviden que ese documento es para el portafolio, pero como ya les comentamos al inicio y también está en el Classroom, recuerden que eso es para, sirve como reemplazo de la evaluación quimestral. Y son 2 puntos al promedio final, muy sencillos de tenerlos. Solo tiene que subir las tareas que usted cree que son significativas con nosotros, hacer un comentario debajo de cada una de ellas, darnos los permisos para leer y tiene 2, ¿no? Así de sencillo. Bueno, ya hago los grupos. Profe, son 5 trabajos, ¿verdad? Pueden ser 6, 7, ¿no? Lo significativo, no se olvide. Profe, comodines también se puede poner. Claro, de cualquier actividad que hemos hecho. Claro, de aquello que a ti tú sientes que te ha aportado en algo en tu proceso de aprendizaje. Bien sea para la reflexión del cambio o bien sea en el proceso de aprendizaje de algo de conocimiento. Sí, por supuesto. Incluso si hasta, no sé, una captura de pantalla. Dice, es que en este video de aquí, me acuerdo que yo participé y los profes dijeron algo o pasó esto. Sí, todos son parte de las actividades que se han hecho. Te silenciaste, Javi. Sí, solo estaba ahí hablando de los grupos. Sí, pero ya estoy ahí. Algunos grupos van a estar, 2, creo que 4. Solo que estoy buscando aquí a Dani nada más, que debe estar anexo en algún lugar. Se me olvidaba, no todo ha sido malo, no. Qué bestia, me he topado con algunos trabajos, desempeños hechos por ustedes de forma individual, de forma grupal, muy buenos, muy buenos. En algunas ocasiones me he quedado súper contento de trabajos de calidad que tienen contenido, ¿no? No que porque tiene un dibujito o porque la letra está bonita, no. Perfectamente bien estructurados. Se puede ver que ha habido, se ha recabado información, se ha trabajado la información, no es simplemente un copy-paste que hacen, ¿no? Eso, y también les felicito no solo a los que sacaron 10, sino que a los que de una medida u otra tuvieron un buen desempeño y que a mí en muchos casos Es el profe Dani, ¿cierto? Se le fue el... Sí. Gracias. Ya vi las cabecitas que se movieron. Profe, una pregunta. Esta metacognición hay que entregarla igualmente en el portfolio al final del quimestre, ¿verdad? Así es. Sí, igualito. Pero es bueno que vayan adelantando un poquito, ¿ya? Bueno que vayan adelantando para que no les tome de sorpresa. A veces algunos, y creo que, no sé si estoy mal, pero algunos hicieron mención a que fue olvido. Solo enviaron al final lo del segundo quimestre y se quedaron sin lo del segundo aporte y no
No subieron lo otro. A ver, Valentina Maldonado. Está aquí. Ya. Ok, listo. Bueno, mientras arregla la parte de la desconexión, profe Dani, les voy a enviar en este momento a los grupos, ¿de acuerdo? Probablemente tal vez entre alguno que otro, tal vez, ya veremos. Sí, y la idea es conversar un poquito al respecto, ¿ya? Conversar un poquito al respecto. Aprovechen ese tiempo también si necesitan tomar algún alimento, ir al baño también un ratito, tampoco se van a quedar 15 minutos, ¿no? Pero estén ahí observándose, traten de hablar, enseñar la cámara, es mejor verse, ¿ya? Entonces voy a enviarles en este momento, déjenme ver las opciones nada más de... ya está, listo. Entonces, acepten la invitación, por favor. Y nos vemos luego. Crecimiento personal. Yo he aprendido dos cosas. A organizar mi tiempo, porque no sabía hacer eso. Y a leer con detenimiento y comprensión, ¿sabe? Porque en los ejercicios de lectura sí fue cansado, pero a veces me daba cuenta como que yo leía y leía y leía y leía y decía, bueno, ya acabé. Y después en clase el profe Dani como que mencionaba algo y yo no tenía ni idea de qué era. Entonces solo leía por leer. Entonces eso también aprendí y ajá. Entonces eso fue al principio como ir repitiendo hasta 2 veces la misma frase por aprender. Sí fue cansado, pero ya aprendí a leer prestando atención y organizar mi tiempo, ¿sabe? Porque lo del profe Dani y sus trabajos llevan tiempo y organizarse con los otros proyectos fue cansado, pero, o sea, no sé, ahora me manejo por tiempos, como de media hora hago esto y de tal hora a tal hora hago esto, entonces, sí fue como, bueno, ajá, y ya. Ok, gracias. Hay una gran diferencia entre una tarea que es de investigación y colocar una reflexión y la otra, en cambio, que es de análisis. Hay que pensar bien lo que uno va a colocar, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio de las conexiones, que fue súper interesante. Sí, hay que pensarla bien. ¿Ya? Ok. Gracias, Ana María. ¿A quién sigue? ¿Quién le toca o quién desea hablar? Al profe, ¿puedo hablar yo? Claro, ya lo estás haciendo. Sigue. A ver, yo creo que personalmente creo que he mejorado en cuanto a la lectura, porque pues antes, a mí en lo personal, leer no era mucho de mi agrado y tampoco era que me causaba un gran impacto y que de eso podía sacar un resumen o que me podía quedar algo. Igualmente los videos, entonces creo que ahora las actividades que el profe Dani nos han dado, creo que me ha ayudado bastante, porque de esta manera creo que he podido volver a retomar antes la forma en la que yo me sabía manejar antes de que leer y que yo me quedaba con algo de la lectura o del video. Y creo que también mi organización, porque pues antes yo me organizaba mejor, pero creo que, o sea, eso también me ha ayudado, porque el saber organizarme creo que sí me ha ayudado bastante, porque de esta manera he podido, o sea, entregar todo y eso. Sí, esta parte, por ejemplo, de la organización y la disciplina, siempre uno puede tenerla, ¿no? Pero hay afinamientos, como decía Dani, que se van realizando, ¿ya? Hay afinamientos, ¿no? Se va realizando todo, como eso la palabra del análisis. Cuando uno hace un análisis, se dice análisis, sí puede ser, o una reflexión analítica, ¿ya? Lo que nos quería decir su compañero hace un rato. Y ahora, se pueden ir afinando, todas las cosas son perfectibles y se pueden ir colocando un añadido. Antes no sabíamos algo, se puede mejorar en esto. Sí, cada vez es importante mirar qué cosas podemos añadirle, ¿no? Hay que cuidarse muchísimo en esto, y con esto damos paso a la siguiente persona. Hay que cuidarse muchísimo en esto. No es que yo ya sé, no, esto de estar reflexionando no interesa, mejor me dedico a mis cosas, a mis juegos, ¿sí? O cuestiones por el estilo, ¿no? No, es que esto no es para mí. ¿Cómo sabe usted que no es para usted, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de reflexiones o conclusiones o deducciones.
siempre hay que tratar de sacar el mayor provecho a aquello que nos corresponde por X motivo vivir. ¿A quién me toca, por favor? ¿O quién desea hablar? No todos a la vez. Había una parte que siempre se les toca a los chicos ya cuando están en la universidad y enfrentarse a la tesis. Y hay veces que los chicos en su desesperación, primero no manejan bien los tiempos, dejan todo para el último, y ya cuando se va a vencer el tiempo, y cuando ya se va a vencer el tiempo se acuerdan que tienen que hacer la tesis, y ya cuando no les queda mucho, y quieren hacer la tesis en un tiempo muy corto, y otra que no saben cómo escribir, no saben redactar, porque tampoco han tenido ese hábito de leer. Y a veces muchos simplemente cogen y pagan, ¿no? $500, 600, $800 para que alguien otro me haga la tesis. Y después no pueden defender su tesis, porque como no le hicieron, no saben de qué hablan. O sea, saben el tema, el título de la tesis, pero no saben el contenido. Y en el tribunal les preguntan cosas puntuales que deberían saber porque se supone que investigaron y se enfrentan con que es difícil, ¿no? Entonces, son habilidades que no solo les va a servir aquí nomás, o en el bachillerato, sino en la U y más allá de la U. Eso, espero que muchos les haya alegrado esto. También yo tuve buena recepción de sus lecturas. Algunos, estoy con el AB, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no? Algunos, sobre todo en el AB, les digo así, leen hermoso. Así, leen hermoso. Yo sí les dije la vez pasada, más tuve personas en el CD que tienen problemas de lectura, pero en el AB ninguno y casi muchos leen muy bien, ¿no? Yo ahorita me acuerdo de Mateo Esteban, que estuve revisando su grabación recién ayer, le había puesto el cedero, pero después me acordé que sí me le había pasado y me había enviado un mensaje. No le había parado bola, pero a la última hora me acordé. Y sí, lee muy bien. Iván del Pozo también lee perfecto. Pronuncia muy bien las palabras. Hay muchas palabras de otros lenguajes que están en ese texto. Chino, ruso, inglés, francés, muchos nombres. Y lo sabían pronunciar muy bien. Y la idea es esa, que se familiaricen con el lenguaje, no solo del español, sino también con nombres en otros idiomas. Y que yo, por ejemplo, en otros, no sé si fue aquí o en otros paralelos, escuchaba a alguien leer el ballet ruso. Y no se dice ballet, es ballet, no es una palabra tan, el ballet ese que se baila, no es una palabra tan difícil, ¿no? Pero la falta de lectura les hace difícil reconocer la escritura, ¿no? Y algo que se lee como ballet lo dicen ballet, y cosas así yo me topaba, ¿no? Pero espero que me hayan mejorado un poco, ¿no? Adelante, Javi. Sí, la almohada, ¿no? Pero bueno, sí, recuerden lo que les decía, si afecta la falta de lectura, o a veces tipear muy rápido, pero me volvió a la mente otra vez esta palabra porque ayer la estuve comentando con mi hija del ejército, que escribieron ejército con G, y yo siempre trato de deducir que era el ejército germano. Recuerdo hace años atrás, en tercero de bachillerato, especialidad Ciencias Sociales de los estudiantes de San Gabriel, me escribieron Dios con tilde, ¿no? Les dije, no, Dios no lleva tilde en la I, entonces la pusieron en la O, no, tampoco le digo, ¿no? Entonces ya no le pongo nada. Y hubo un estudiante que alguna vez me escribió una palabra, ¿no? Una palabra con H, es que no se escribía, no me acuerdo cuál era. Ah, enamorado, ya me acordé, por eso dice enamorado. No me acuerdo por qué escribió con H, pero yo le dije seguramente es por eso que se conoce cuando uno empieza con esas cuestiones, ¿no? Está mudamente enamorado, entonces escribe la H que es muda, la pone ahí por algún motivo. Pero siempre es bueno solo como estos ejemplos anecdóticos para recalcar el hecho de saber leer, poner atención y poder escribir, ¿no? Ayer justo les digo, mi hija, bueno, está en tercer bachillerato, pero me decía esto que es de un joven ya, digamos, más o menos cercano a ustedes, su edad. Ella me decía, no, papi, pero
bueno, a ella le gusta leer bastante, ¿no? Y dice, no, pero yo, o sea, yo cuando leo, quiera o no, me fijo, el ojo se me va y me fijo, bien sea en la pantalla o bien sea en el libro, ¿no? Pero me fijo y se me va el ojo y hay palabras que me llaman la atención. Entonces, claro, depende cómo queremos ir haciendo la corrección. Le creemos que el Google o el Word nos van a ayudar en la corrección y no funciona así, ¿no? Hay ciertas palabras que no las reconoce, a pesar de que quien hizo el diccionario de Word es un ecuatoriano, literalmente, ¿no? Quien hizo el diccionario de Word para Microsoft. Pero no siempre funciona, ¿no? Hay ciertas palabras que no se las reconoce. Es mejor no hacer el corrector del Word, porque luego no sabemos escribir bien por aparte, ¿no? Regresamos a la presencial y les hacemos pasar a la pizarra y ahí voy a saber quién fue el que me escribió Ejército con G. Entonces va a ser un poco complicado eso, ponerlo en evidencia, ¿no? Pero bueno, sigan. ¿Quién más quiere compartirnos? Y eso, chicos, muchos nombres se me han olvidado de ustedes que leen perfectamente bien. Eso sí me llevo esa sorpresa bastante grata de parte de ustedes. Cuarta pregunta, y con esta terminamos, ¿para qué me ha servido? ¿No? Y la respuesta de esto es, dice, para reconocer ideas, conceptos, contenidos, memorizarlos, comprenderlos o profundizar, ¿no? Algo que ya sabía de forma superficial, o repasar también algo que ya sabía, entender o incluso hasta poner en duda, ¿no? Algún conocimiento que yo tenía, lo nuevo que aprendí a lo mejor sirvió para cambiar lo que pensaba acerca de eso. Y ahí rescato la respuesta que dijo María Paula, que había dicho algo así, que yo pensaba que los papas no servían para nada, y ahí recién pude comprender la importancia de los papas. Entonces cambió en su modo de pensar en ese aspecto. Adelante con las respuestas de los demás. ¿Para qué te ha servido este proyecto? Voy a escoger entonces. A ver. Sebastián Montes de Oca. Dígame, profe. Mucho más profundo e importante. Entonces, teniendo entendido esto... ¿Para qué te ha servido este proyecto? Me ha servido como para... En primeras, cultura general sería esto del siglo XX. Sirve para cultura general y para la vida en general. Porque te ayuda a no repetir los errores que se hicieron en el pasado y poder tomar mejores decisiones. Lo de los papas, perdón, profe Javi, si lo digo así, la verdad me pareció un poco aburrido y no tenía sentido en la vida. A mí me pareció eso. Sí puede relacionarse con la guerra y con todo esto, pero la verdad es que me pareció algo un poco aburrido y que no tiene mucho sentido en la vida. Ya, gracias Sebas por tu honestidad, ¿no? Como partimos al inicio, no necesariamente te tiene que gustar lo que estás viendo, ¿no? Pero está bien, está bien. ¿Alguien más? No sé, voy a escoger a alguien de por aquí o de por allá. Alexander, ¿estás presente? Antes pregunté por ti y ni siquiera estabas. ¿Ya volviste? ¿Estás ahí, Alexander? Ya, perdón, profesor, me fue en internet, ¿qué pasó? Ay, ¿se te fue el internet o estás haciendo otra cosa? No, se me tuxió. Me acabo de aparecer que mi internet está tuxiado. Ay, pobrecito, pobrecito. Sí, profe. Pregunta número 4. ¿Para qué crees que te ha servido este proyecto? Casi lo voy a cerrar, ya. Pues, o sea, en lo personal yo creo que este proyecto a mí me ha servido para
crecer, ajá, en base a conocimientos y expandir, por decir así, mis conocimientos, ya sabes, ¿me entienden, no? No, es muy general, no te entiendo. Entonces, digamos, yo que no conocía así nada de la Primera Guerra Mundial ni de la Segunda, con estos conocimientos ya conocí más y la verdad ese tema sí me hizo a mí muy interesante. Y Ya. ajá. Realmente esto de las guerras, sobre todo la segunda, no es algo que se acaba y lo ven, sino que de una forma u otra, o a través del aprendizaje informal, en la televisión, en las revistas, van a seguir viendo este tema. Adelante, Ariel. Yo creo que me ha servido para varias cosas, digamos, lo de la guerra. Creo que me sirvió para darte cuenta que a veces no debes pelear por tonteras, así por los loles, o por ego, o por quererte sentir superior a los demás. También creo que me ha servido para saber que la decisión política que un país escoge a- para que lo represente como un presidente o lo que sea, es muy importante y te puede llevar o a la ruina o, o a la gloria. También me sirvió para saber que a veces muchas cosas tipo en la guerra, como que a veces tomamos muchas cosas a la ligera. Entonces como que no, esto se acaba rápido, pero a veces se nos puede salir de las manos o cualquier cosa y puede traer consecuencias negativas para nosotros y para nuestro círculo. Y en cuanto a los papas, creo que me sirvió para darte cuenta que, o sea, la importancia que tiene un papa, obviamente, que no están ahí porque sí, y también que a veces es bueno tipo irse en contra o poder dañarnos de nuestro destino. Por ejemplo, algunos papas iban en contra de algunos pensamientos, ideologías y así, y siento que eso nos puede ayudar para como que tener un pensamiento crítico y ya. Gracias, Ariel. Muy buena tu respuesta. ¿Alguien más para ir cerrando esta parte? Profe, ¿podría comentar algo? Adelante. Al respecto de lo que dijeron algunos compañeros de que no sabemos muy bien de esto de que ya aprendimos de los papas, pero no sabemos qué nos puede servir. Pues es como lo que hemos visto de usted, que nos ayudaba a clasificar las cosas de, por ejemplo, económicamente, políticamente y todo eso, y al fin y al cabo vemos que todo eso, aunque sea muy diferente, en algún punto se cruzan y tienen consecuencias y están entrelazados. O sea, no sé si me van a entender, pero al fin y al cabo todo se une. Es como que, por ejemplo, un evento de estos, de un papa, igualmente va a tener o se va a relacionar con alguna guerra y va a haber una consecuencia por parte, o sea, no sé si me voy a entender, pero tienen que ver mucho. No es que solo es religión. Sí, y ahí parafraseo, porque no me acuerdo exactamente esta frase que me la hizo llegar un exalumno ya estando en la universidad, que todos ignoramos la historia, pero al mismo tiempo todos somos hijos de ella. O sea, no la podemos saber, ¿no? No la podemos saber, pero tarde o temprano viviremos eso, ¿ya? María José Montalvo le pareció interesante ya lo de las guerras, escrito por el chat, y también que le ayudó ver la importancia de las encíclicas, ¿no? Lo que tiene que ver con los papas. ¿Alguien más? Ok, entonces hasta aquí hemos llegado, ¿no? A veces las personas ignoran para qué les puede servir A o B conocimiento, y no sabemos, no sabemos realmente. Yo recuerdo, mi mamá me metió, como a todas las mamás, ¿no? En esta edad les meten a estudiar idiomas, y me metió a estudiar inglés, y yo hacía regañadientes, que me mandaron. Y yo decía, esto nunca me va a servir. Tal vez solo me sirva cuando me vaya de viaje. Y después cuando quise entrar
a la Escuela de Relaciones Internacionales. Primer requisito era ¿qué idioma extranjero sabe? Si usted sabe mínimo un idioma extranjero, puede entrar. Si no sabe, no puede entrar. Entonces yo saqué, ay, aquí tengo mi diploma de inglés. Y ahí sí dije, gracias mamá. O sea, aunque en ese momento no comprendía para qué servía, fue una carta que yo la tuve guardada y la saqué cuando me la solicitaron, ¿no? Entonces, y claro, es comprensible. Si tú vas a estudiar relaciones internacionales, ¿qué puedes hacer si no sabes otros idiomas, no? Entonces te pedían mínimo un idioma extranjero, cualquiera, pero mínimo uno. Usted quiere, no sé, quiere aprender sobre relaciones internacionales y no sabe otro idioma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor inmediatamente no van a ver la utilidad, para qué me sirve, pero a lo mejor en bachillerato, en universidad o después verán eso. Gracias, chicos. Respuestas muy buenas. Espero que ver estos ejemplos de respuestas les ayude a hacer el portafolio y que al final nosotros nos guste leerles, ¿no? Como nos ha gustado leerles en este proyecto, me ha gustado escucharles a algunos leyendo y me ha agradado muchos trabajos individuales y en equipo que han sido bastante buenos. Javi, adelante. Sí, nada más terminar agradeciéndoles y los que han puesto todo de sí, manténganse, y los que todavía no lo han hecho, esfuércense por hacerlo, ¿sí? No den las cosas por perdidas. Había una propaganda, creo que era en la televisión, creo que decía de fútbol, ¿no? 9-0, y entonces faltaban como 5 o 10 minutos para que termine el partido y metía un gol el otro equipo. 9-1, al empate, calceta, decían. Se reían, ¿no? Pero era la emoción o lo otro, o sea, no está perdido, ¿ya? No hay cosas perdidas. Hay que luchar hasta el final. Es muy importante el esfuerzo que ponemos. Y mientras más esfuerzo hagamos, llegará un momento en que logremos el objetivo, ¿no? Llegará un momento en que logremos el objetivo. Algunos lo hacen mucho más rápido, otros necesitan más tiempo, pero lo importante es eso, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí, con los que nos corresponde vernos, pues, el día de mañana, ¿sí? En el refuerzo. Y con el resto, pues prácticamente empezaremos el día lunes, el 12 de abril, ¿no? Empezaremos ya esta parte del segundo aporte para, si logramos, en cuanto se pueda, hacer este producto final de este proceso, y si es que hay necesidad y se ve que hay tiempo también, pues tratar de hacer algún otro más, ¿no? Entonces, sin más, conmigo, mi parte, con Dani, creo, pues gracias, pero también nos vemos en una próxima vez. No tienen que volverse a conectar, además ya estamos cerca de la salida, ¿no? Y ayuden en casa, no se olviden, eso es importante, ¿no? Ayuden en casa, cuídense mucho. Preguntas, comentarios al final. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buen día. Chao. Sofía, Julia y Valentina.